la implementación de la gestión del riesgo de imagen y reputacional, pero bajo un enfoque de riesgo operacional. Entonces, si me ayudas a pasar a la siguiente lámina, Yuri, por favor. Claro que sí. Gracias. Quisiera empezar con dos frases que reflejan la importancia que tiene tanto la imagen y la reputación como el trasfondo de un incidente detectado. Warren Buffett, que es un inversor y empresario estadounidense que es considerado uno de los más grandes inversores en el mundo, nos dice que la imagen y reputación es un activo invaluable que debe protegerse todos los días. Y Don Brown, abogado y ex oficial de la Marina de los Estados Unidos, nos dice que un incidente no es más que la punta del iceberg, es una señal de un problema mucho mayor bajo la superficie. ¿Mm? A continuación les voy a platicar un poquito de los temas que vamos a ver. Si me ayudas a pasar a la siguiente, por favor. ¿Ve la pantalla? Ya se ve, muchas gracias. Ok. Vamos a tocar los conceptos principales, que es un riesgo reputacional, que es un riesgo operacional, que es un riesgo de imagen. Platicaremos sobre las consecuencias de una mala gestión del riesgo operacional y su impacto en la imagen y en la reputación de una empresa. También vamos a hablar sobre los dos tipos de forma de gestionar el riesgo reputacional y de imagen, una correctiva y una preventiva. Y vamos a cerrar con un par de reflexiones respecto de la buena reputación y prevención. Muchas gracias. Bueno, creo que estos términos los conocemos, pero bueno, es importante volverlos a mencionar. El riesgo operacional, Basilea II lo define como el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos del personal o de los sistemas internos, o bien como consecuencia de un acontecimiento externo. El riesgo reputacional lo manejan como una posibilidad de sufrir pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad de la institución y surge cuando el buen nombre de la entidad es afectado. Y el riesgo de imagen es aquel que se produce como una percepción desfavorable de la imagen de la empresa por parte de clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores. ¿Eh? Estos son los conceptos que vamos a manejar en esta sesión. En ocasiones, el riesgo reputacional o de imagen es generado por un riesgo operacional. Si me ayudas, por favor, a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Del lado izquierdo podemos ver los diferentes tipos de riesgo que existen, el operacional, el de crédito, de mercado, el riesgo de liquidez y bueno, uno de los riesgos que está ahora muy en auge, que es el riesgo de sostenibilidad. Nosotros nos vamos a enfocar al riesgo operacional. Algún evento que se presente, un riesgo que se nos materialice de un riesgo operacional o de cualquiera de estos tipos de riesgo que no sea correctamente gestionado, nos puede traer como consecuencia un impacto en la imagen y en la reputación de la empresa. Por ejemplo, una mala gestión del riesgo operacional puede no generarnos pérdidas económicas o podemos contenerlas con respecto al riesgo operacional. Sin embargo, si esto pasa o sobrepasa la institución, puede presentarse un daño reputacional y de imagen, teniendo un impacto económico. ¿Por qué? Porque podemos llegar a perder clientes, prospectos, proveedores, contrapartes comerciales, principalmente si no tenemos diseñada una estrategia de gestión de crisis. Es decir, si ya se nos presentó el evento, ya tenemos un impacto reputacional y no sabemos cómo gestionarlo, las consecuencias podrían ser muy importantes. Les voy a platicar de unos casos respecto de un impacto reputacional, pero que trae su origen en una parte operacional. Una de las aerolíneas más importantes en Estados Unidos fue protagonista de un grave incidente en el 2013 que dejó muy dañada su reputación. Esto comenzó cuando una pasajera en silla de ruedas
no se le permitió el acceso al avión sin una persona que la acompañara. Esta persona iba sola. Ante esta situación, la pasajera lo que hizo fue pues denunciarlos a través de su cuenta de Twitter, lo que había sucedido. Además, pidió obviamente que a todos sus seguidores pues divulgaran el mensaje. Este tipo de eventos pues se convirtió en viral, se volvió crítico, consiguió más de 2.600 retweets, entre los que se encontraban pues diferentes influencers, por lo que tuvieron impactos importantes. La aerolínea se limitó a indicar. ¿Qué hizo la aerolínea? Pues se limitó a indicar las condiciones de su servicio y transcribir su reglamento, donde indicaba que de una persona en silla de ruedas debía de ir acompañada. Esta respuesta, en vez de solucionar la situación, obviamente la empeoró aún más. Después de ver todas las repercusiones que tuvo el tuit, la compañía lo único que hizo es optó por el silencio y no dio ninguna solución a esta pasajera. Esto obviamente tuvo una repercusión importante en la reputación de la línea aérea. Este caso tiene que ver con el diseño de los procesos. Es importante que cuando nosotros estemos diseñando los procesos, identifiquemos no nada más, obviamente, los riesgos que ya estamos identificando, que son los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, el operacional, que es el que nos atañe en este seminario, sino también ya comenzar a identificar cuáles son los riesgos reputacionales y de imagen que pudiéramos tener cuando se presenten algunos incidentes. Tendríamos que empezar a visualizar desde el diseño del proceso qué es lo que tendríamos que hacer. Les voy a platicar otros dos casos. Uno tiene que ver con un fraude interno y otro tiene que ver con una mala práctica. El tema del fraude interno es el caso de JP Morgan, donde Hernán Arbizu, que era el vicepresidente del banco, montó un esquema de lavado de dinero de activos y estafa, robó identidad y realizó diversas transferencias fraudulentas. Este incidente, pues, que trajo como consecuencia para JP Morgan, perdón, una disminución de sus activos y una pérdida de confianza de sus clientes e inversores. ¿Qué es lo que comentamos, ¿no? A veces puede ser que a primera vista no tengamos una pérdida por riesgo operacional, a primera vista, pero si esto se hace viral, si los problemas se hacen virales, pues podemos tener pérdidas muy importantes. Otro de los casos tiene que ver con Volkswagen, que enfrentó una crisis reputacional por manipular las pruebas de emisiones de sus autos con motor diésel. Tras salir a la luz este incidente, las acciones de Volkswagen disminuyeron en 40% y la marca perdió 1.582 millones de euros por multas e indemnizaciones. Que esto al final ya trae relacionado el tema de una pérdida por riesgo operacional, ¿no? Por los incumplimientos normativos. Como podemos ver, muchas veces el riesgo reputacional es consecuencia de mala gestión del riesgo operacional. Muchas gracias, Yuri. Entonces, lo que sucede en algunas ocasiones es que las empresas tienden a gestionar los riesgos reputacionales una vez que se han presentado. Y esto ya se entiende como una gestión de crisis. Una vez que el evento ya se materializó y yo tengo que accionar para poder mitigar un poco el impacto de estos eventos, se entiende como una gestión de crisis, no como una gestión del riesgo reputacional. Tiene diferentes etapas. Les voy a poner un ejemplo de un caso donde atendemos lo que ya se presentó y es a través del monitoreo de las quejas y reclamaciones en todas las instituciones financieras, principalmente
porque ya es normativo, pues tenemos que tener un monitoreo de quejas y reclamaciones, ¿no? Y esto lo hacemos, bueno, pues principalmente a través de un call center, de redes sociales, medios impresos y páginas de reguladores. Pero ¿qué pasa aquí? Muchas ocasiones esta gestión se hace por diferentes áreas. Un área monitorea las redes sociales, otra área ve los medios impresos, otra área lleva el control de las multas o de las observaciones por parte de los reguladores y otra área toma las quejas a través de los call centers. Y nunca se integran. Lo más importante de la gestión del riesgo reputacional es que se tenga una base de datos que integre todos estos incidentes que se están presentando, que se presentan en la institución. Una vez que ya los tenemos integrados, entonces ya podemos monitorear realmente cuántas veces se está presentando ese incidente y podemos empezarlos a clasificar. En la parte del riesgo reputacional y de imagen también es importante categorizar estos riesgos reputacionales y darles prioridad de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que la institución considere más relevante de atender. De esa forma, cuando se presenten incidentes asociados a cualquiera de estas categorías, nosotros ya podríamos tener una estrategia de acción para contener este evento que ya se materializó. ¿Podemos pasar a la lámina siguiente, por favor? Gracias. Esta parte que les acabo de explicar, pues es una buena forma, pero es una forma correctiva. Es una forma en la que nosotros estamos ya mitigando algo que ya se nos materializó, ¿no? Cuando nosotros llevamos el monitoreo de estas quejas, de estas reclamaciones, pues sí podemos ver cuál es el principal producto del que se quejan o en el caso de una institución financiera, si tenemos algún segmento, alguna zona en la que quizá los clientes estamos teniendo más reclamaciones de estos clientes o alguna falla en alguna de nuestros sistemas. Ujú. Pero al final, como les decía, este tema ya es correctivo. Esta parte de lo que les voy a explicar es una parte preventiva, es la gestión preventiva del riesgo reputacional y de imagen. Ujú. Esto es enfocado a la parte de los tipos y factores de riesgo. Como sabemos, pues tenemos 4 tipos de riesgo principalmente: los tecnológicos, las personas, los procesos y los eventos externos. Dentro de estos podemos ubicar los factores de riesgo. En el caso de tecnológico, pues las incidencias en el negocio y fallos en los sistemas. En la parte de personas, los fraudes internos y las relaciones laborales y la seguridad en el puesto de trabajo. En el tema de procesos, la ejecución de entrega y gestión del proceso y los productos y empresas. Y en los externos y acontecimientos. Yo creo que todos nosotros traemos algunos, por lo menos de los casos que se nos han podido presentar en nuestra institución y que han generado alguna pérdida operacional, pero también pudieron originar algún impacto reputacional o de imagen. Ujú. Los riesgos reputacionales que podríamos observar que se pueden relacionar con estos riesgos operacionales es, por ejemplo, la violación de datos de clientes sensibles o datos personales, alguna campaña de desprestigio por una mala atención de nuestros ejecutivos o del personal dentro de la institución, o también puede ser una campaña de desprestigio por parte de nuestro personal. Y de ahí se vuelve muy importante también monitorear el riesgo reputacional y de imagen dentro de la institución. ¿Cómo es que los empleados perciben a la empresa? ¿Cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo para implementar una correcta cultura de
de gestión de tanto del riesgo operacional como del riesgo operacional, de reputacional, perdón, y que creemos empleados que sean leales a la institución y que la cuiden. La publicidad negativa de los competidores también es, pues nos puede traer impactos reputacionales. Por ejemplo, el tema de las dos colas, no sé si recuerdan. Bueno, pues ahí se presentó publicidad negativa de ambas partes, que en algún momento benefició a una más que a la otra. También los proveedores externos que sufren daños a la reputación nos pueden impactar. El caso de un proveedor que esté relacionado con malas prácticas, con lavado de dinero, y si nos relacionan a nosotros con ese proveedor, obviamente podemos tener allí algún impacto reputacional eh, ah, por estar involucrados con ellos. También en el caso de los clientes, ¿no? O sea, aunque nosotros pues no tengamos que ver nada con ellos y que sigamos nuestros protocolos de revisión de los clientes, de la integración correcta de nuestro expediente, si en algún momento este cliente se ve involucrado en algún tema de malas prácticas, de lavado de dinero, ahora de sostenibilidad también, todo el tema económico, y por alguna razón nos relacionan con ese cliente, pues podríamos llegar a tener algún impacto también en en nuestra reputación. Y es por eso que tenemos que tener muy bien claro muy bien claro y definido qué es lo que tenemos que hacer en el caso en el que se lleguen a presentar este tipo de eventos, cómo vamos a actuar. En muchas ocasiones las empresas lo que deciden es no hacer nada, no hacer caso a esas quejas ni a esas reclamaciones de los clientes, y a veces ya ni son nuestros clientes, son usuarios que escucharon algún comentario y lo siguieron difundiendo. Pero esto ha tenido en muchos de los casos que hemos observado y en los que les platiqué, el decidir no hacer nada trae una repercusión mucho mayor en hasta en temas financieros para las empresas. Dentro de los riesgos reputacionales internos que podemos encontrar, pues es un mal servicio al cliente, las condiciones de trabajo inadecuadas para los empleados, el comportamiento inapropiado o declaraciones públicas de la alta dirección o una mala responsabilidad social, que es lo que les platicaba, ¿no? Un mal servicio al cliente, por un mal servicio al cliente podemos perder muchísimos clientes o un cliente muy importante. Yo les comentaba en algún curso de inducción que daba, que es muy importante también cuando estamos platicando con colegas que salimos quizá a comer y platicar, tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo de nuestra empresa, porque salimos a comer, nosotros no sabemos quién está atrás de nosotros, quién está al lado. Quizá estamos hablando de un cliente importante y estamos generando estrategias. Es importante establecer lugares para poder llegar a acuerdos de este tipo, ¿no? Y también cuando hablamos de nuestra propia empresa, porque podemos estar quizá desprestigiando la institución por alguna molestia que se pueda tener por una persona, pero eso no lo saben las personas que están a nuestro alrededor. Y es importante tener cuidado en lo que nosotros decimos y cómo nos conducimos, porque nosotros somos parte de la empresa. Nosotros hablamos también de de la empresa, de cómo nos dirigimos, cómo tratamos a los clientes, cómo tratamos hasta las personas que nos rodean, cómo nos expresamos también en las redes sociales, ¿no? En el caso de los eventos externos, como fraude externo y desastres naturales y otros acontecimientos, bueno, pues qué mejor ejemplo que ya lo comentamos fue el tema de la pandemia. La pandemia fue un tema crítico en cuanto a temas
A nivel mundial hubieron muchos cierres de empresas, muchas pérdidas de empleos, pero también hubo empresas que estaban, si no al 100% preparadas, tenían planes de contingencia, planes de acción que se activaron y que ayudaron a que se pudieran contener en este gran, largo periodo que tuvimos de pausa económica, ¿no? Entonces es importante ver a través de los procesos que tiene nuestra institución, cuáles son los impactos que podrían generar en cuanto al tema reputacional. En alguna ocasión yo visité una empresa automotriz y ellos se regían bajo una QS en ese momento. Tenían todos sus manuales documentados, visibles, para que sus guías operativas, para que pudieran tomar acciones en el momento en el que se presentara cierta situación. No solamente era el proceso de A, B, C, D, sino que iban más allá, identificaban qué era lo que se podía presentar y qué era lo que debían de hacer, cuáles eran las opciones de fallas que podrían presentarse y qué acciones tenían que hacer en caso de que se presentaran. Es lo mismo que nosotros deberíamos de hacer en el caso ya de la parte reputacional y de imagen. Por cada proceso identificar cuál es lo que pudiera generar en este tema un riesgo, una mala imagen hacia los clientes y cómo podemos solucionarlo en ese momento. No esperar a que alguien lo reporte y alguien tome la decisión y luego se accione. La acción del momento en el que se presenta. Sabemos que el impacto reputacional y de imagen puede venir de diferentes canales, pero en gran parte de ellos tienen su origen dentro de la propia institución. Y esto obviamente nos facilita el que podamos gestionarlo. Por ejemplo, existen diferentes canales por los que podemos recibir las quejas, que era lo que les comentaba anteriormente, y las reclamaciones de clientes. Pero una buena práctica es que ya tengamos lo que les comentaba, la base de datos de las quejas y reclamaciones integrada. Porque lo que sucede cuando se presenta un evento de crisis es, es que si la otra área sabía que ya se había presentado un incidente, pero lo vimos aislado. Y en ocasiones, o en muchas de las situaciones que se presentan, no hay eventos aislados. Cuando se presenta un incidente es porque ya hay algo más de trasfondo, ya hay algún proceso que debería de ser mejorado. Uno de los pasos más importantes es implementar, obviamente, una cultura de respuesta a la situación de crisis que nos ayude no a improvisar, como les comentaba, ante los eventos inesperados. El peor error es creer que nuestra institución está exenta de un evento que pueda afectar la credibilidad. Por esto, como lo mencioné, estos solo son unos pasos que tenemos que realizar, pero tenemos que empezar por identificar cuáles son estos riesgos de imagen y riesgos reputacionales que que pueden tener su origen en un riesgo operacional. Conforme vayamos identificando estos riesgos, hay que irlos categorizando y dándoles valoración de acuerdo al impacto que podría generar e ir estableciendo desde ese momento la acción mitigante en caso de presentarse, con la finalidad de atacar el evento desde su inicio, como lo comentaba, y no cuando muy probablemente ya está fuera de control. En este caso, es importante también tener que estos incidentes reputacionales no sean protegidos u ocultados en la institución. Muchas veces mantenemos en una línea solamente lo que pasa y no lo bajamos, pero si no lo bajamos podemos tener
pues implicaciones contraproducentes. Por ejemplo, si toda la institución sabe qué tiene que hacer cuando se presente un incidente o una crisis reputacional, es decir, solamente ciertas personas son las indicadas o las autorizadas para dar un, quizá un comentario a la prensa o establecer cierta comunicación con, a través de los medios electrónicos. eh, lo, lo que podemos originar es que estas personas o nuestros empleados pues sepan cómo lo vamos a, lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer, ¿no? Pero lo más importante siempre es la comunicación. Es muy importante y más en este tipo de riesgos, pues que la comunicación sea fluida y sea fluida, permeada en toda la institución. Quisiera cerrar mi tema con dos frases adicionales. Una de Benjamin Franklin que dice que se necesitan muchas buenas acciones para construir una buena reputación y solo una mala para perderla. Y otra de igual forma que una onza de prevención vale más que una libra de cura. Nos va a costar siempre muchísimo menos el prevenir los incidentes, el prevenir los riesgos, cualquiera que estos sean, a tratar de solucionarlos. La prevención, como les comentaba, siempre va a ser la menos costosa de que la corrección. No sé si tengan alguna pregunta, estoy... A ver, sí, acá o tenemos algunas inquietudes. Gracias, Permíteme, Mónica. Vamos a verificar aquí gracias. algunas preguntitas. Tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a leer las preguntas en orden como han venido. Permítanme. A ver, una de las primeras preguntas es, ok, ¿qué se debe atender primero, el riesgo operacional o el riesgo reputacional? ¿Cuándo se tiene un riesgo de alto impacto en la empresa? Esta pregunta nos la hace J. Navarro para hacernos ver qué tiene, de acuerdo al orden de prioridad que le vayamos a otorgar como empresa, qué es lo que primero que deberíamos gestionar, el riesgo operacional o la imagen o la reputación. Para poder prevenir el riesgo reputacional es prioritario controlar primero el riesgo operacional. Teniendo identificados cuáles son los riesgos operacionales que se pueden presentar en la institución, podemos mitigar algún incidente que pueda traer como consecuencia un riesgo reputacional. Y desde el punto de vista de las afectaciones que puede tener un daño a la imagen o a la reputación de la empresa, si quisiéramos catalogar o diferenciar por tipología de riesgo, el riesgo reputacional, dado que es la imagen, la marca de la empresa, no podría ser priorizado por delante del riesgo personal, dado que las afectaciones, el daño a la imagen, la percepción de los clientes con respecto a nuestros servicios podría tener un impacto mucho mayor. Sí, exacto, pero el riesgo reputacional es la consecuencia Así es, de claro. una mala gestión de riesgo operacional. A veces hay factores operativos que detonan la imagen, ¿no? Entonces, Es la causa, correcto. claro, la causa está asociada directamente con el componente operativo y la consecuencia en este caso está asociada con las posibles consecuencias. Una consulta, mi estimada. ¿Hay forma Sí, cómo se puede definir un apetito al riesgo por riesgo reputacional? ¿Se podría establecer un parámetro que nos permita definir hasta cuánto es un riesgo de imagen o reputación que de repente estamos dispuestos a aceptar o a tolerar para gestionar este riesgo de imagen? sí, claro. Pero para poder establecer el apetito al que estamos dispuestos a soportar, es necesario saber cómo se maneja el riesgo reputacional en nuestra institución, saber cuánto, por eso hablaba de la categorización, es importante que estos riesgos reputacionales también sean categorizados y al ser categorizados y sean monitoreados,
entonces vamos a poder saber cuál es el comportamiento que tienen y con base en ello poder determinar cuál sería nuestro apetito. Esta es una forma, la forma correctiva, pero también desde la parte preventiva, que es lo que les comentaba, desde el diseño del proceso, poder visualizar cuáles son los impactos reputacionales que podrían traerme el diseño de tal o cual proceso. Es en ese momento en el que yo también podría determinar cuál podría ser nuestro apetito, pero esa decisión, pues sí la tendría que tomar la alta dirección. Ujú, correcto, correcto. Y para efectos de diseñar un modelo de gestión del riesgo reputacional, no estamos hablando no solamente del equipo de imagen divorciado del equipo de riesgo, sino formar un equipo de trabajo en la cual esté, Es por ejemplo, me imagino la gente que atiende al cliente, la gente que atiende reclamos o requerimientos, el equipo de imagen, el equipo de comunicación, para formar ahora con el tema de redes sociales, que muchos bancos tienen su propio canal, que obviamente estén monitoreando todos estos puntos de atención para poder capturar ese tipo de incidencias que eventualmente ya pueden estar generándome un riesgo y que a partir del mismo podamos establecer una estrategia de respuesta. ¿Sería más o menos así un enfoque de gestión? es correcto. De hecho, por eso les comentaba que es importante que todas estas áreas que reciben estas quejas o estas reclamaciones, por parte de nuestros clientes, integren dentro de una sola base de datos esta información, porque es de ella de la que vamos a poder saber realmente cuál es la percepción del cliente, Ok. de nuestros clientes actuales y nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, hablemos de las sucursales. ¿No? No necesariamente es que un cliente hable y se queje y diga, es que no me están atendiendo correctamente o no me están otorgando, no estoy recibiendo el producto o el servicio que me habían prometido o que habíamos acordado. Estas cosas no siempre el cliente las reporta de esta forma. Muchas veces van y como comentaba Yuri, van y se Mm, quejan en las redes sociales. sí, De ahí la claro. importancia de también monitorearlas. Sí, Y claro. no nada más monitorearlas, sino darle seguimiento y darles respuesta a esos prospectos, porque ellos se pueden volver o no un cliente, pero con ello evitamos que más clientes potenciales pues dejen de ver a nuestra institución como una posibilidad. Ujú. Mira, te cuento una experiencia personal. Nosotros asesoramos hace poco a una empresa para desarrollar un sistema de gestión de riesgo reputacional y se vio necesario crear un área de imagen y en ese equipo de imagen piloteaba, no te digo, mira, estaban leyendo periódicos, noticias, redes sociales, trabajaban directamente con el community manager, manejaban el tema del contacto con todas las oficinas, miraban el tema de quejas, reclamos, tenían una serie de KPIs. Se habían desarrollado una serie de KPIs que permitían monitorear por tipología de reclamo, por tipo de cliente. Por ejemplo, habían identificado clientes tipo premium, clientes de alto valor que los tenían identificados con nombre y apellido, y si uno de esos clientes presentaba una queja, un reclamo, ese mismo día lo atendían. O sea, obviamente, si venía un cliente, digamos, clasificado normal, tenía su plazo de atención, pero si venía un cliente, un político, un periodista, alguien que aparecía en las redes, que tenía un punto de referencia en el mercado, inmediatamente ni siquiera el cliente tenía que presentar un reclamo, ese mismo día le resolvían el problema. Entonces, le empezaron a dar una forma de gestión mucho más proactiva. Entonces, tenemos que ver cómo articulamos los KPIs, cómo llevamos adelante una base de incidencias que nos va a servir para poder detectar esos problemas que pueden estar generando ya hoy unas alertas de riesgo, pero que si no las tenemos mapeadas, pues obviamente se nos puede escapar. Acá tenemos una segunda consulta. Nos preguntan, ¿cómo se mide el nivel de riesgo reputacional en cuanto a lo cuantitativo? ¿Qué dices, Mónica? ¿Se puede medir en lo Bien. cuantitativo? Sí, claro. Por ejemplo, muchos de los clientes bueno, principalmente en la parte de los clientes, si el cliente acaba
muy molesto y decide retirarse de la institución, pues nosotros tenemos ya un valor cuantitativo, ¿no? Primero, cuánto costaba el cliente para la institución, cuánto le generaba al cliente la institución y cuántos recursos salieron de la institución por esa mala atención. Es una forma de tener esta parte cuantitativa, pero también el monitoreo, el saber la frecuencia. Quizá no sé muchas veces el impacto como tal, pero sí sé la frecuencia en la que se están presentando estos eventos. Y teniendo la frecuencia comparada contra el comportamiento de esa área o de ese producto que que tenemos, podemos ver si esta frecuencia implicó o trajo como consecuencia una baja en los ingresos de ese producto o servicio. Podría ser también una medida para poder evaluar el impacto a la imagen, por ejemplo, hacer una evaluación de cuántos clientes, por ejemplo, cancelan sus cuentas y hacer una evaluación, una encuesta para preguntarles motivos por los cuales canceló la cuenta y entre ellos, pues reflejar características del producto, características del servicio, como para medir, por ejemplo, la salida de clientes, ¿no? Normalmente los clientes salen sin avisar. O sea, cancelo mi cuenta, cancelo mi tarjeta, cancelo Ah, mi ujú. depósito y me voy. Pues, pero no le digo por qué, no le pregunto ni por qué se va. Entonces, muchas veces son salidas silenciosas. Entonces, allí de repente ya es un tema de estrategia que se puede establecer, hacer una evaluación a esos clientes que están cancelando sus cuentas y que eh, de repente solamente ofrecerle una disculpa por un error o de repente ver cuál es su necesidad para ofrecerle un servicio y retener al cliente, ¿no? Hoy por hoy los clientes son muy sensibles. Muy sensibles, uno no les puede ni levantar la ceja y se molestan y encima se Sí, quejan en claro. y se quejan en las redes sociales. Entonces, hay que tener mucho tacto. Yo sí considero que la parte cuantitativa de repente no monetaria, porque es difícil monetizar la sensación del cliente, pero sí valorizar el valor que me genera un cliente, ¿no? Los ingresos futuros que me genera un cliente, darle un valor a eso y darle una apreciación de impacto para ver cuánto estamos perdiendo clientes de alto valor, por ejemplo. Un cliente de alto valor, o sea, aquel que te genera ingresos de forma continua porque tiene un crédito hipotecario, un vehicular, que tiene préstamo, tarjeta de crédito, y yo sé cuánto estoy ganando con ese cliente. Entonces, una fuga de un cliente de alto valor me va a significar una menor percepción de ingresos. Listo, acá tenemos otra pregunta. Dice, la teoría indica que el riesgo reputacional se alinea con el riesgo estratégico. ¿El riesgo reputacional se gestiona de forma similar que el riesgo operacional? Janet Salas, desde Perú, nos escribe esto. Gracias, sí. Al final del día, sí, porque tenemos que identificarlo, medirlo, vigilarlo, monitorearlo y obviamente establecer controles. Entonces, se gestiona como cualquiera de estos riesgos, pero la importancia aquí que tiene es que el control tiene que accionarse en el momento que se está presentando este evento reputacional, como comentaba yo, ¿no? Si nosotros estamos monitoreando constantemente las salidas de los clientes, por ejemplo, que los clientes, cómo se están comportando la apertura y cancelación o los movimientos de los clientes, y nos acercamos a ellos para saber qué está pasando, pues podemos determinar o podemos hacer frente a, a esta pues migración de clientes Ujú. hacia otros lados. Y esto también ayuda, o también está relacionado con la parte de la gestión del riesgo operacional. Tú estableces ciertos controles para que ayuden a mitigar las consecuencias o las pérdidas económicas, en este caso, pues es para que puedan ayudar a mitigar algún impacto en cuanto a la percepción de la imagen de la empresa ante nuestros clientes o nuestros prospectos de clientes. Me queda claro entonces que el tema del proceso es idéntico. Estamos hablando de un modelo de gestión integral de riesgo, con los Sí, procesos son los mismos. Pero con respecto a las escalas de probabilidad de impacto, podríamos utilizar los mismos criterios de probabilidad de impacto del riesgo operacional para evaluar riesgo reputacional. ¿Qué consideras ahí, por ejemplo?
nosotros sí, bueno, yo considero que sí los podríamos manejar igual. O sea, la misma matriz, mapa de calor, en donde traemos impacto, tanto impactos como frecuencias, nos podrían permitir visualizar cómo se está comportando el riesgo reputacional dentro Pero de la institución. pero con escalas Ujú. diferenciadas, ¿no? Con escalas de impacto Sí, claro. diferenciadas. Claro, con escala de impacto diferenciadas. Sí, claro, en el mapa de calor van a aterrizar, pero con una escala diferenciada como para poder ver los efectos de esa fuga de clientes, ¿no? Que eventualmente podrían generar un mal evento, una noticia inclusive, ¿no? Hay situaciones en las cuales una noticia que afecta directamente por quejas y reclamos puede generar, por ejemplo, yo trabajé en una institución financiera en la cual había una gerencia de imagen y la gerencia de imagen era un grupo, no te miento, de unas 25 o 30 personas que estaban viendo periódicos, tenían contacto con los medios de comunicación, prensa escrita, prensa hablada, y estaban permanentemente sondeando, hacían sus encuestas, hacían su focus group, y identificaban algunas fallas, errores que obviamente requerían tratamientos. Claro, conceptualmente el proceso es el mismo, la matriz de calor es la misma, una escala 5 por 5, por ejemplo, pero ya las variables de impacto pueden variar para aterrizar el concepto del riesgo estratégico. Vamos a ver otra pregunta más. Mediante la implementación de controles, ok, bueno, en el caso, por ejemplo, normalmente el riesgo reputacional se considera un riesgo estratégico y eventualmente ese riesgo estratégico podría acarrear impactos a la estrategia de negocio como resultado de de un daño en la percepción de imagen, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esta interacción del riesgo estratégico como parte del riesgo, perdón, como el riesgo reputacional como parte de los riesgos estratégicos de la empresa? Sí, claro, están totalmente relacionados y deben de formar parte del propio riesgo estratégico de la institución. Tenemos que tener muy claro como institución qué es lo que queremos dar de vista a nuestros clientes, cómo queremos que los clientes nos perciban. Y para poder hacer eso, pues tenemos que desarrollar ciertas, eh, ciertas estrategias, ciertos parámetros que nos vayan a pedir, que nos permitan pues monitorear qué tan, qué tan satisfactorio, ¿no? Qué tanto estamos cumpliendo con esa necesidad. Pero esto, como lo comentamos desde un inicio, pues es a nivel estratégico, a alto nivel. Ujú, ujú, La alta dirección tiene que establecer cuál es, qué es lo que buscamos transmitir a nuestros clientes de nuestra institución y permearlo hacia abajo. ujú. Claro, eso no significa que ellos van a gestionar el riesgo reputacional, sino van a No, dar los claro. lineamientos de gestión y sobre eso el equipo asignado. Inclusive tenía un cliente de riesgo operacional que le asignaron el riesgo estratégico, el riesgo reputacional y gestionaba el tema de imagen, tenía KPIs de reclamos, tenía atención, por ejemplo, quejas y reclamos que estaban viendo en las redes sociales y aparte, ¿no? Se ponía el sombrero de riesgo operacional y pensaba como riesgo operacional. Entonces, hay que verle la forma, hay que darle viabilidad a esto para que camine. Víctor Luján nos pregunta, ¿cómo impacta la velocidad de comentarios y fake news en las redes sociales a la gestión de riesgo reputacional? Este es un tema que ayer comentábamos justo con uno de los ponentes, con Julio Ugarte, que hablaba del tema de la velocidad para responder de una forma rápida ahora con tantos temas que cambien. ¿Cómo impacta la velocidad de una noticia para la gestión de riesgo reputacional? ¿Qué opinas en ese caso, Mónica? No, pues impacta totalmente. O sea, bueno, como afortunadamente, si nosotros damos un buen servicio y una buena atención y ese cliente lo menciona en las redes, pues también se vuelve este, eh, pues una buena publicidad rápida, ¿no? ¿Tú Pero crees? Sí, en sí, el sí. caso contrario, sí trae un impacto, y nosotros debemos de atenderlo con una prioridad alta, justamente por ello, Ujú. porque se permea muy rápido la información.
¿Tú crees que de repente parte de la estrategia podría ser que de repente se establezca, no sé, si bien hay gente que te está atacando para poder dañar imagen, podríamos estar hablando, por ejemplo, también de un esquema de respuesta para una pronta salida a este tipo de situaciones, o sea, digamos, hacer un comentario también en redes sociales. ¿Atendimos oportunamente un cliente un poco como para rebatir este tipo de situaciones y Sí, generar claro. De positividad? hecho, Ujú, es correcto. También podemos pedirle a nuestros clientes cuando ya los atendimos y los dejamos, atendimos su necesidad, su inquietud o su inconformidad, pedirle al propio cliente que quizá nos dé un comentario a través de nuestras redes sociales con respecto a la atención que le pudimos dar. Y muchas ujú, veces, y la verdad es que eso es cierto, muchas veces el cliente lo que solo quiere es atención. O sea, quiere que le resuelvas este problema y cuando llega a retuitearlo o a ponerlo en estos medios, eh, en ocasiones es porque ya está muy molesto, porque ya pasó por diferentes canales, los canales normales o tradicionales, por estos medios, pues ya está muy molesto, ¿no? ujú, Entonces, es importante para nosotros asegurarnos, darle la atención a este cliente y hacer que cuando proceda, porque ahorita platicamos, pero cuando proceda y cuando el cliente está, tiene lo correcto, pues asegurarnos que se queda satisfecho, que se queda tranquilo con el servicio y con la atención que le estamos dando. ujú, ujú. Porque no nada más es mitigar y decir, ah, bueno, pues ya te calmé, cliente, o ex cliente y se va y ya, ¿no? Sino tratar de conservarlos, pues para eso trabajamos. Esa es Claro. nuestra función, ¿no? Y claro, por ejemplo, Tratar de, sí, acá dime, tenemos una pregunta más, por ejemplo, ya para estar cerrando la sesión. ¿Existe una metodología para la sí. gestión del riesgo reputacional que sirva de guía para la implementación en una institución bancaria? Metodologías no he visto, pero sí he visto buenas prácticas. No sé si tú has visto el Reputation of Institute, el Instituto de Reputación de los Estados Unidos. ¿Has visto esa página web que tiene unas buenas, o sea, tiene lineamientos para gestionar la reputación? No sé si has visto, has tenido oportunidad, Mónica, de ver esa página, el Reputation of Institute, que está en internet. Es una página que tiene lineamientos metodológicos para la evaluación del riesgo reputacional. No sé si es que dentro de tus metodologías o dentro de tus criterios has tomado en cuenta, por ejemplo, estas buenas prácticas. Sí, de hecho, una de las cuestiones que comentaba era justamente el tratar de integrar toda la información en una sola base que permita poder monitorear o poder saber realmente a nivel institución cuáles son las principales reclamaciones que nos dan los clientes y poderlas atender solamente sobre una línea, está basada en esa parte. Otro de los puntos es que las diferentes áreas, muchas veces los clientes hablan por diferentes medios y te hablan del mismo tema. Entonces, si tú no estás comunicado dentro de la institución, si no se hablan las áreas, cada área puede le dando respuestas diferentes o podemos estar saturando a una sola área, que es la que está dando la respuesta, porque puede ser que te esté hablando call center, te esté hablando mercadotecnia, que te esté hablando medios y te estén pidiendo la solución para el mismo problema. Cuando se tiene una base de datos integrada, entonces todas esas áreas que tienen que atienden a los clientes pueden entrar a esta base y pueden ahí saber qué son las acciones que ya se están dando y quiénes ya atendieron este evento, este incidente. Ok, perfecto. Eh, ¿Como una metodología específicamente, has visto algo? Nosotros tenemos una metodología en donde justamente nos basamos en la categorización de los eventos reputacionales.
Ujú. y en la frecuencia de ellos. Categorizamos estos eventos que se pueden presentar, les damos como una priorización, un Ujú. puntaje, y con respecto a ellos, conforme vamos generando la calificación de ese riesgo reputacional y Pero a algún, su frecuencia. ¿y alguna buena práctica de esto como un documento, un paper que puedan ser recurrido para poder evaluar o tomar en cuenta? ¿Has visto algún documento similar? Pues no, Ahí, por ejemplo, a yo ver. comentaría, por ejemplo, mi estimada, quien nos pregunta, Rita, yo te sugeriría que revises, por ejemplo, el Reputation of Institute, una institución en los Estados Unidos que hace estudios de mercado y define lineamientos para evaluar. Por ejemplo, ellos definen que hay 5 variables que sirven para tomar en cuenta para evaluar la reputación. Tu cliente interno y entre tus clientes externos, tus clientes, tus proveedores, tus principales stakeholders, tus proveedores, tus accionistas y definiendo ciertos parámetros puede servir para poder tener una idea de cómo están alrededor tuyo todos estos stakeholders y ver cómo estos te suman para la reputación. Vamos a avanzar un par de preguntas porque estamos listos para terminar la siguiente sesión. ¿Cuáles son los puntos críticos del riesgo reputacional? Es decir, ¿cuáles son los procesos más relevantes que uno debería considerar para no caer? Pregunta complicada. ¿Cuáles son los procesos más relevantes que uno debería considerar para no caer? Depende del giro del negocio, ¿no, mi estimada Mónica? Depende del giro del Claro, pero negocio, la exposición. yo creo que los principales procesos deberían de ser los de la entrada mm, y los de la salida. los insumos, ¿no? Los Es insumos que le decir, pegan, que le pegan directamente a los negocios, al core business. es correcto. Sí, es que Si yo, ahí está todo, pues. exacto, si yo identifico cuáles son los riesgos reputacionales que se me pueden presentar en la entrada desde que yo estoy recibiendo al cliente, porque puede ser que no tenga un buen proceso definido desde que estoy recibiendo al cliente y desde ahí el cliente se vaya o mi prospecto se vaya con un mal sabor de boca. ¿No? Y en la salida de los productos, es decir, cuando yo ya le estoy entregando el producto al cliente, pues también. Yo creo que esos son los dos principales procesos en donde tendríamos que tener cuidado y establecidos los protocolos necesarios como para dejarle un buen sabor de boca a nuestros clientes. Ujú. Acá Jessica Jiménez nos pregunta, ¿cuáles son los pasos o etapas para implementar una gestión de riesgo operacional en una entidad financiera? ¿Cómo puedo empezar a capturar información para gestionar el riesgo reputacional? Ujú. Bueno, Ujú. ahí yo déjame contestar, yo diría rápidamente para concluir, pues hay que empezar a capturar información de las áreas que tienen trato directamente con cliente, empezar a capturar esos quejas, reclamos, ¿no? Ir a el área de atención de reclamos y ver las quejas y reclamos que tienen ellos registrados, hacer un diagnóstico de las causas, ver qué está pasando, ver qué proceso, en qué agencia, cómo se ha dado el incidente, el reclamo y luego buscar solución, ¿no? Habrá que analizar ciertos procesos para ver si es que estos pueden generar un impacto, por ejemplo, a la imagen, reputación de la empresa, valorizar esa exposición, ¿no? Partiendo siempre bajo una definición de cuánto es un nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar o tolerar de cara a reputación y sobre eso definir acciones de tratamiento, ¿no? Meterles tus controles, hacer seguimiento a los KPIs para hacer seguimiento a la evolución de estos riesgos, hacer seguimiento permanente a las redes sociales o en los canales donde se mueve la empresa para poder capturar ese sentir, ¿no? Inclusive hasta de repente hacer focus group, hacer algunas encuestas de focus como para poder percibir directamente los clientes qué están viendo que estamos haciendo mal y que de repente nosotros no nos damos cuenta para empezar a gestionar la reputación. El proceso es amplio, mi estimada Jessica. La dinámica hay que establecer, si seguimos un lineamiento de riesgos, hay que establecer bien esas actividades en cada una de esas etapas del proceso y gestionarlas. Y la última pregunta de Pablo Andrade, creo que es o Pablo Andrés, ¿cuáles serían los principales criterios que deberían tomar me- para medir el impacto reputacional? Ahí sí ayúdame, Mónica, porque criterios que deberían utilizarse para medir el impacto reputacional. Mm, Afectación a clientes, de repente, Criterios para, para medir el impacto reputacional, para medir el impacto. ¿Cómo podríamos?
medirlo de forma, bueno, subjetiva sí se puede, ¿no? Pero de forma objetiva, las afectaciones, tasas de reclamos de clientes, tasas de crecimiento de quejas y reclamos, no sé, de repente, El comportamiento de nuestros productos, o sea, cómo ujú, se están comportando la entrada o el crecimiento de nuestros productos o el decrecimiento de los productos, también nos habla de que de que puede estar sucediendo algo en el tema de no estar logrando satisfacer las necesidades de nuestros clientes. listo. Paul Corrales, la última preguntita, porque ya no estamos en el corte. Paul Corrales de Ecuador, ¿dónde entra como uno de los, dónde entra como uno de los factores el manejo de la marca y comunicación de clientes y reguladores? Pues es parte del protocolo de comunicación, ¿no? Debo tomar en cuenta los impactos a los diversos stakeholders y los diversos stakeholders tenemos que valorizar esa afectación para manejar. Normalmente el tema reputacional con el regulador es cero tolerancia. Nadie quiere tener problemas con el regulador. Por lo tanto, cero tolerancia, apetito de riesgo casi cero y gestionar todo aquello que me pueda generar, por ejemplo, una multa o sanción por incumplimientos de pautas que afecten a clientes, ¿no? Entonces, hay que ver bien. Vamos a continuar ya con la siguiente ponencia.